Capítulo 8. Séptima consideración: el calzado espiritual del cristiano. Y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, versículo 15. Este versículo presenta la tercera pieza de la armadura que protege al cristiano. El calzado espiritual a la medida de su pie, diseñado para usarse mientras luche contra el pecado y Satanás. Y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estudiaremos ahora tres términos distintos sacados de la Escritura en cuanto a este calzado. Primero, lo que significa aquí el Evangelio. Segundo, lo que quiere decir la paz. Y tercero, lo que significa la palabra pies, así como la virtud que se da a entender con el apresto del Evangelio de la paz. Primero, ¿qué significa aquí el Evangelio? El Evangelio, según el término original, significa buenas noticias o mensaje gozoso. Normalmente en la Biblia, este término se reserva para la doctrina de Cristo y para su salvación. El ángel le dijo a los pastores: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo». Lucas capítulo 2, versículo 10. Y luego añadió: «Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Versículo 11. Entonces, el Evangelio en el Nuevo Testamento suele llevar la connotación de gozo y buenas noticias, y aquí emplearemos este mismo significado. La mejor noticia del mundo. La revelación de Cristo y la gracia de Dios en Él es, sin comparación, la mejor noticia para el pecador. Es un mensaje único. Ningún otro puede tomar precedencia ni borrarlo alguna mala noticia posterior. La misericordia divina va delante de su bendición a los pecadores. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Salmos capítulo 67, versículo 1. Dios perdona y luego da. Hasta que Dios perdona por gracia nuestros pecados a causa de Cristo, no puede mirar a los pecadores con benevolencia. Todos nuestros beneficios no son más que bendición en potencia hasta que la gracia evangélica de la misericordia perdonadora los selle con la salvación y los actualice. Dios no mostrará su buena voluntad hasta que Cristo haga la paz por nosotros. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 14. ¿Qué clase de gozo sería aún para el pecador heredero de un reino si no pudiera reclamar él mismo del gozo y el favor del corazón de Dios? No puede haber mala noticia después que se ha abrazado la buena noticia de Cristo. La misericordia divina en Cristo cambia la misma naturaleza del mal para el creyente. Toda plaga y juicio que pueda llegar al que se ha bautizado en el río de la gracia evangélica recibe un nuevo nombre. Llega con un encargo nuevo de la soberanía divina y tiene otro sabor para el creyente, como el agua filtrada a través de minerales tiene un sabor y virtud medicinal que antes no tenía. No dirá el morador: «Estoy enfermo», al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Isaías capítulo 33, versículo 24. El profeta no dijo que no enfermarían, sino que estarían tan llenos de gozo de la misericordia perdonadora de Dios que no se quejarían por la enfermedad. La aflicción es un velo demasiado fino para ocultar el gozo de la buena noticia de Jesucristo. El mensaje del Evangelio trae tal gozo
que Dios abrió una grieta para dejar que algún rayo brillara aún sobre Adán. Este fue el mensaje que Dios utilizó para consolar a su pueblo cuando las cosas iban mal y sus vidas estaban en un punto bajo. Por tanto, el Señor mismo os dará la señal: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y este será nuestra paz. Miqueas capítulo 5, versículos 2 y 5. Este es el precioso secreto que Dios susurra por el Espíritu solo al oído de aquellos a quienes abraza con un amor especial. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas capítulo 10, versículo 21. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 12. Por otra parte, que se le oculte el Evangelio a un alma es señal trágica pero cierta de estar marcada para el infierno. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 3. Esto nos lleva a las características de un mensaje gozoso, todas ellas encontradas en el Evangelio. Estudiemos 5 de ellas ahora. Propiedades de un mensaje gozoso halladas en el Evangelio. Primero, un mensaje gozoso debe ser bueno. Nadie se alegra de una mala noticia. El gozo ensancha y abre el corazón para que salga y reciba a sus deseos más especiales. Pero una mala noticia encuentra la puerta cerrada. El Evangelio trae promesas que anuncian el bien que Dios tiene reservado para los pecadores, mientras que las amenazas son la lengua nativa de la ley. La ley no puede hablar más que juicio para los pecadores, pero el Evangelio de la gracia de Cristo les sonríe y alisa las arrugas de la frente de la ley. Segundo, el mensaje del Evangelio es tan grande como bueno. Si escuchamos una noticia insignificante, probablemente la olvidemos. Pero si es importante y muy buena, causa regocijo. El ángel del Señor dijo: os doy nuevas de gran gozo. Lucas capítulo 2, versículo 10. Tiene que ser gran gozo porque es un gozo completo. El Señor Jesucristo ha traído unas noticias de tal plenitud que no queda nada más que añadir. Si piensas que al Evangelio le falta algo, tendrás que buscar más alto que Dios, porque Él se entrega por medio de Cristo a los creyentes en el pacto de gracia. Estamos plenamente persuadidos de que el argumento de Pablo se sostendrá. Todo es vuestro y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículos 22 y 23. El Evangelio acerca nuestras vasijas a la fuente misma de la bondad. Ciertamente lo tenemos todo si nos unimos a aquel que lo tiene todo. Pregunto, ¿llegará alguna buena noticia a los santos glorificados que no venga del cielo? Tenemos la prueba de esta gloria en la palabra. Nuestro Salvador, Jesucristo,
quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. El sol oculta el cielo de la vista a la vez que nos revela la tierra. Pero el Evangelio revela ambos a la vez. La piedad tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Tercero, un mensaje bueno concierne íntimamente a sus oyentes. El público debe tener un interés personal antes de considerar un anuncio como buena noticia. Podemos alegrarnos de saber que algo bueno le ha ocurrido a otro, pero nos afecta más si se vuelca directamente en nuestro corazón. Un enfermo no siente el gozo de la recuperación de otro enfermo como la misma fuerza que la suya propia. El Evangelio no nos informa de lo que Dios ha hecho por los ángeles, sino por nosotros. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, versículo 11. Si los ángeles se regocijan por nuestra felicidad, seguramente nuestro propio bien nos da aún mayor razón a nosotros para alegrarnos. Extraño sería que cantara el mensajero que solo trae la noticia mientras el destinatario siguiera indiferente. Puedes estar seguro de que este evangelio es para ti si abrazas a Jesucristo con los brazos de la fe. En un reino, todo súbdito, por humilde que sea, tiene parte en el príncipe. Es un bien común de todos. Así es Cristo para los creyentes. Las promesas se plasman como un buen retrato. Son para todos los que las miran con el ojo de la fe. El gozo del Evangelio es tu gozo si tienes fe para recibirlo. Cuarto, la sorpresa añade gozo a la noticia. La gozosa noticia del Evangelio era desconocida para los hijos de los hombres y ni siquiera la buscaban. El corazón humano nunca podría concebir tal noticia hasta que Dios revelara el dictamen de su voluntad. Durante el reinado de Enrique VIII de Inglaterra, se envió un indulto a cierto noble que horas antes esperaba ser decapitado. La noticia fue tan inesperada que el hombre murió de gozo. La vasija de la naturaleza humana es tan frágil que aún el vino de un gozo inferior a veces la quebranta. Pero las noticias divinas exceden a las naturales en la misma medida que la misericordia divina sobrepasa la del hombre mortal. Como la liberación del infierno eterno difiere de la muerte temporal que se pasa antes de siquiera sentir el dolor. Quinto, un mensaje bueno debe ser una verdad comprobada. No se trata de un rumor de procedencia desconocida. El Evangelio proviene de Dios mismo, que no puede mentir. El Rey de los cielos garantiza su verdad. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Lucas capítulo 9, versículo 35. Todos los milagros de Cristo confirmaron la validez del Evangelio. Los escépticos que negaban la doctrina de Jesús se vieron obligados una y otra vez a reconocer la divinidad de sus milagros, revelando así el destino de su incredulidad ante el mundo entero. Los milagros de Cristo eran para el Evangelio como los sellos de un documento. Los incrédulos no podían negar que Dios obraba en ellos, pero tampoco podían verlo en la doctrina. Como si Dios fuera a poner su sello sobre una mentira. Esto es lo que colma el gozo de la buena noticia. No engañará a nadie que ponga toda su confianza en ella. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. El puente que tiende el Evangelio sobre el abismo de la ira divina para que pasen los pecadores desde sus pecados hasta el reino de Dios se apoya en los arcos de su divina sabiduría, poder, misericordia y fidelidad. El cristiano no tiene que temer verlos doblarse o quebrarse. Se le llama el Evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Aun cuando se derrumbe la tierra y el cielo, ni un átomo de ninguna de las promesas de Dios quedará enterrado bajo los escombros. La palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Una llamada a nuestra compasión por los que nunca han oído el Evangelio. Puesto que la noche lúgubre de la pobreza y ceguera espiritual se extiende sobre las naciones enteras, éstas se encuentran bajo el ataque continuo del carnicero malvado del infierno. Este devorador de almas conquista fácilmente a los que están en tinieblas. Pone un cuchillo a su garganta y no encuentra resistencia, ya que están profundamente dormidos en su ignorancia, sin la única luz que puede revelar la vía de escape. Los cristianos que han saboreado la dulzura de la gracia evangélica tiemblan ante la condición lastimera de los inconversos. Que Dios nos perdone por no clamar más por ellos. No vivimos tan alejados de esos inconversos como para que no los compadezcamos, oremos por ellos y deseemos fervientemente su salvación. No te engañes. No hacerlo nos salpica de la culpa por su sangre, derramada constantemente por el asesino de la humanidad. Aunque no puedes dar a estos ignorantes una parte de tu salvación, recuerda que mueren de hambre porque nunca se han saciado del pan de vida. Algunos hasta han abrazado la falsa esperanza de que los paganos puedan encontrar a Cristo conociendo el sol, la luna y las estrellas, viendo la grandeza de la creación. Los que comparten esta idea tal vez parezcan mejores para con los paganos, pero me temo que al final se verá que son más crueles que los otros por no obrar y orar para que la luz de la proclamación del Evangelio surja con poder en las naciones. Cuando el personal militar considera adecuada la defensa de un campamento, los refuerzos y la ayuda llegan más lentamente. Por eso, ojalá que Satanás no hubiera engañado a tantos de esta misma manera. Si se pudiera aprender esta maravillosa lección de las estrellas, a estas alturas sabríamos de alguno que se salvó por esta vía. Por supuesto que la estrella llevó a los magos hasta Cristo, pero el predicador celestial les explicó su significado. De otra manera, no habrían comprendido lo observado. El mundo rechaza el Evangelio. Cuando el nacimiento del Salvador se anunció en Jerusalén, todo corazón debería haber latido de gozo, al ver cómo el bendito Mesías cumplía la esperanza de todas las generaciones. Pero ocurrió lo opuesto. La llegada de Cristo alarmó a los hombres como la llegada de un enemigo, en vez de como el arribo del Salvador. Se podría razonar que aunque tropezaran al aceptar el nacimiento y parentesco humilde de Cristo, seguramente lo adorarían cuando su divinidad empezara a dejarse ver en todos los milagros y señales que seguían a aquel hombre. Cuando sus labios demostraran su autoridad al anunciar el gozoso mensaje traído del Padre. Pregunto, ¿no aceptarían ansiosos la salvación que se les predicaba? No, persistieron en la perversa incredulidad
y rechazo obstinado de Cristo. Aunque la palabra supuestamente tan adorada por los judíos testificaba plenamente de Cristo y los acusaba ante sus conciencias, aún así rechazaron a Jesús. Cristo los amonestó: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Querían la vida, pero preferían perderla antes de acudir a Él. ¿Ha cambiado el mundo desde entonces? ¿Se acoge mejor el Evangelio de Cristo en la actualidad? La invitación sigue siendo la misma. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Lo peor que Cristo hace a los que acuden es darles vida y salvación, pero miles esperan de alguna manera escuchar mejores noticias del mundo, relegando el Evangelio a una lengua desconocida que no les concierne, por lo menos por ahora. Prefieren mantener una distancia cómoda con Él, dando por sentado que habrá tiempo para encargarse de eso al entrar en la otra vida. El calzado espiritual del cristiano. Pero el Evangelio de Cristo nunca se ideó para acomodar los deseos carnales. No atrae a la gente con honores y placeres mundanos. Si Cristo hubiera satisfecho unos pocos deseos, aunque ello significara prometer menos en el mundo venidero, habrían acogido la noticia los que prefieren las anécdotas masculladas de un borracho antes que el mismo mensaje celestial. Pregunto, ¿qué hará Dios entonces con esta época degenerada en que vivimos? Me temo que un juicio terrible. Si se rechaza tan maravilloso evangelio, la tragedia no puede tardar. Dios viene a los hombres porque quiere. Entonces, ¿por qué quedarse donde no es bienvenido? Cuando no hay nadie que compre su género, o son pocos los que lo hacen, es hora de que el mercader junte sus cosas y se vaya. ¿No vemos cómo sangran los hombres de los fieles mensajeros de Cristo bajo los reproches y ataques lanzados contra ellos? Las verdades preciosas del Evangelio están casi cubiertas por el barro de los errores y blasfemias que las mentes corrompidas, pagadas por el diablo mismo, han traído a la cara de Cristo y de su buena noticia. Pregunto, ¿dónde está el valiente que frene las lenguas viles para que dejen de vomitar veneno contra el Señor Jesucristo? Cuando se opone a alguno, es tan débil que los enemigos de Cristo se envalentonan. La justicia se esparce tan livianamente como las gotas de rocío sobre el fuego, que en realidad aumenta la llama de la ira de ellos en lugar de apagarla. Pero bendito sea nuestro Dios. Hay un remanente de cristianos que creen y saben que Cristo es precioso, que abrazan gozosos su evangelio y lloran en secreto por el desprecio de los profanos. Si no quedara algún creyente vencedor entre nosotros, la crisis sería mucho más desesperada de lo que es. Si estos cristianos no se hubieran aferrado a los pies de Cristo todos estos años, rogándole con fuerza que se quedara con ellos, su presencia se habría marchado hace tiempo. Aún así, hay consideraciones de la actitud mundana hacia el Evangelio de Cristo que nos hace preguntarnos qué hará Dios ahora. Primero, solamente un remanente abraza el Evangelio. Si se pusiera a votación, pregunto, ¿no decidirían a millares deshacerse de Cristo y su Evangelio? La historia misma profetiza el futuro de esta gran probabilidad. Cada vez que Dios se ha retirado de un pueblo,
ha habido unos pocos santos mezclados con los impíos. Sardis contaba con varios que no habían manchado sus vestidos, pero aún así se le quitó el candelero. Lo único que aquellas personas tuvieron fue una promesa para sí mismas. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero no se prometió protección alguna para toda la iglesia. Dios puede derribar una casa a la vez que proporciona seguridad para los santos que se encuentran dentro. Unas pocas voces se ahogan fácilmente entre los gritos de la muchedumbre y una docena de copas de vino apenas se perciben en un barril entero. Así, a veces, un remanente de cristianos poco puede hacer para salvar a los millones de desgraciados incrédulos que los rodean. Cuando la enfermedad controla un cuerpo débil, la naturaleza se esfuerza al máximo, pero no puede sanarlo. Tal vez sus mejores esfuerzos solo consigan prolongarle un poco la vida. Unos pocos santos encerrados en una época de malvados que desprecian a Cristo pueden obtener una prórroga del juicio, pero si los mismos incrédulos no deciden cambiar, inevitablemente llegará la ruina. Segundo, la mayor parte de la cristiandad se compone de discípulos viejos, no de recién convertidos. La matriz del Evangelio ha sido cerrada para no alumbrar almas mediante una sólida obra de conversión. Por supuesto que si se cuentan los que se bautizan a sí mismos en nuevas emociones religiosas, con buenas intenciones y sanas opiniones, hay muchos cristianos. Pero en esta época de profesiones de fe marchitas y una práctica de santidad aún más débil, cuesta encontrar a un verdadero converso. Naturalmente que Dios se complace en traer de vez en cuando dolores de parto a nuestra iglesia para que sus despreciados siervos tengan el sello divino que confirma su ministerio y así frenar el ardiente ultraje al Evangelio. Pero su escasez es un aviso solemne a la nación. Al ver un árbol antiguamente cargado de frutos que ahora produce unas pocas manzanas de vez en cuando en contadas ramas, damos por sentado que el árbol se está muriendo. Por su fecundidad, Lea pensaba que Jacob se uniría más a ella. Por el contrario, ¿no abandonará Dios al pueblo que se ha vuelto estéril bajo su abundante cobertura de gracia? El Señor mismo lo promete. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Jeremías capítulo 6, versículo 8. Cuando los entierros superan los nacimientos, se está perdiendo la batalla. Hay una triste lista de nombres que se dan de baja cada día. Pero ¿dónde están los que nacen en Dios? Si los buenos se van y los que quedan van de mal en peor, tenemos razones para temer que Dios esté limpiando el campo para dar paso al juicio. Tercero, hay divisiones en el pueblo de Dios. Las contenciones siempre evidencian problemas. Cristo nos da la luz del Evangelio para alumbrar nuestro camino y trabajo, no nuestras riñas y disputas. No debemos sorprendernos entonces si Él decide apagar y terminarlo todo. Si la tempestad contra la iglesia hiciera que todos los creyentes remaran en la misma dirección, como aquella en Galilea hizo con los primeros discípulos, cabría esperar que Jesús se acercara con misericordia para llevarnos a buen puerto. Pero cuando tiramos el remo y empezamos a pelearnos en la barca mientras ruge el viento, tenemos más probabilidades de ahuyentar a Jesús que de invitarle a entrar. Entonces corremos más peligro de hundirnos que de salvar la embarcación.
Exhortación a los incrédulos y los creyentes. A los incrédulos. Convéncete de recibir el mensaje del Evangelio con fe en el corazón. Es la mejor noticia que puedes enviar al cielo como acción de gracias por la buena noticia de Cristo. El anuncio de haber abrazado a Jesucristo será tan bueno para el cielo como el mensaje de la salvación en Él lo fue para ti. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lucas capítulo 15, versículo 7. Los ángeles que aclamaron la llegada de Cristo al mundo no se quedarán mudos cuando lo recibas en tu corazón, porque para eso vino. El Hijo de Dios descendió cuando vino a la tierra, pero ahora asciende. Su venida fue un acto de humillación, pero tu salvación es su exaltación. El trono más alto de Dios es el alma del creyente. Podemos comprender el regocijo del cielo por la salvación al ver el gozo que ésta le proporcionó a Cristo en la tierra. Tenía que ser una gran noticia para hacer sonreír al varón de dolores. Isaías capítulo 53, versículo 3. Leemos que cuando los discípulos que fueron enviados a predicar el Evangelio volvieron con noticias de la victoria, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Lucas capítulo 10, versículo 21. De todos los años de su vida, fue en ese momento cuando Cristo expresó su gozo. El cuidado del Espíritu Santo, al hacer constar este pasaje, nos dice lo mucho que le importa a Cristo la salvación de las almas. Entonces, si queremos darle una buena noticia, debe ser la de la autoridad de su Evangelio en nuestros corazones. Esto hizo a Cristo regocijarse en medio de sus dolores aquí en la tierra y ahora en el cielo le alegrará aún más, ya que todos sus sufrimientos han sido sanados, han quedado atrás y desaparecido. Si la aceptación del Evangelio es tan buena noticia para Cristo, imagina el disgusto que le causará su rechazo. Igual que se goza en el Espíritu al saber que el Evangelio prevalece, también debe airarle profundamente cuando el mundo incrédulo lo desprecia. De hecho, esta verdad la ilustró con la parábola de los siervos y la cena. Entonces, enojado el padre de familia, cuando sus siervos, enviados a invitar a la gente, esto es, a predicar el Evangelio, volvieron trayendo corteses excusas, tanto se airó que pronunció un juicio terrible sobre cada uno de los que habían rechazado la invitación. Ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Lucas capítulo 14, versículos 21 al 24. Los incrédulos que no acudieron cuando la cena del Evangelio estaba en la mesa, tuvieron que irse a dormir con hambre y morir en sus pecados. Al cerrar ellos la puerta de su corazón a Cristo, Él echó el cerrojo de justicia para la eternidad. La única venganza de Jesús contra aquel que lo rechace es condenarlo a su propio deseo. Lo que Dios menos tolera es el desprecio de su gracia. Aunque los judíos han experimentado graves consecuencias por su idolatría y errores a lo largo de los siglos, nunca ha sufrido mayores calamidades que aquellas que conlleva el haber rechazado a Cristo. Bajo los antiguos juicios se habían ablandado un poco sus actitudes, pero los juicios postreros han endurecido su corazón. Inconverso, si no aceptas a Cristo ahora, no lo tendrás después. Te han hecho muchos ofrecimientos. ¿Por qué quieres morir sin Él? ¿No ves que corres hacia la condenación? Nadie se hunde tanto en el infierno como aquel que tropieza en el Hijo de Dios. El mismo Evangelio que hoy te trae buenas noticias
se repetirá en el día del juicio como la peor sentencia que hayas oído jamás. Segundo, a los creyentes. Por el placer se hace el banquete, dice Salomón. Eclesiastés capítulo 10, versículo 19. Estoy seguro de que Dios pretende que sus hijos se gocen en el festín del Evangelio de Cristo. En el Antiguo Testamento no se permitía la presencia de enlutados a la mesa de Dios, ya que la congoja del cristiano refleja una actitud inamistosa hacia Dios mismo. ¿Cómo recomendaremos su delicioso amor si no nos sacia a nosotros? El mundo opina que la vida cristiana es de por sí deprimente, una comida seca con poco vino para el gozo. ¿Por qué confirmas su engaño? ¿Por qué ponerte como evidencia contra Jesús y su palabra que promete gozo y paz para todos los que acuden a esta mesa? No quiera Dios que tu comportamiento, que debe revelar la palabra de vida, Filipenses capítulo 2, versículo 16, y su realidad ante el mundo esté en desacuerdo ni ponga en tela de juicio su palabra. Es un grave error enseñar que Roma enseñe que no se puede conocer la Escritura como palabra de Dios sino por el testimonio de la Iglesia. El testimonio práctico de las vidas de los creyentes tiene gran autoridad sobre la conciencia de los hombres para persuadirles de la verdad del Evangelio. Estos pueden creer la buena noticia cuando la lean claramente en una vida gozosa. Cuando los incrédulos ven a los cristianos tristes con la copa de la salvación en la mano, sospechan que el vino no es tan bueno como dicen los predicadores. Si los mercaderes de Indias volvieran más pobres que cuando zarparon, sería difícil convencer a otros a aventurarse a tal sitio sin importar las montañas de oro que allá hubiera. Cristiano, no des pie para que los incrédulos se imaginen, viéndote cojear en la carrera, que deben renunciar a toda felicidad si se convierten, pasando el resto de la vida en una casa de luto con un equipo de perdedores. Pregunto, ¿está el Evangelio de Cristo lleno de vida abundante o no? Entonces, no te endeudes con el mundo para aprovechar sus ganancias carnales. No tienes que salir de la casa de Dios para alegrarte. Él dispone de tanto gozo que no es posible gastarlo todo. Abraham no quiso ni un hilo ni una correa de calzado del rey de Sodoma para que no dijera luego que él lo había enriquecido. Un cristiano debe estar dispuesto a rechazar los deleites del mundo para que los paganos no digan, sacó su gozo de nuestro pozo. El Espíritu de Dios ha cavado el canal por el que quiere que fluya el gozo de sus hijos. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Por otra parte, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Santiago capítulo 5, versículo 13. Dios ha provisto el medio de expresar tanto el gozo como la pena. De la misma manera que la distracción de un príncipe difiere de la del pobre, así el gozo cristiano no se debe parecer al carnal. Si alguna vez hay necesidad de alimentar la lámpara cristiana con óleo santo, esto es, aceite espiritual de la fuente evangélica, es ahora. Muchos cristianos profesantes actuales se amoldan a las modas, diversiones y codicias mundanas y hasta incitan a otros a alcanzar sus metas de libertad carnal. Su interés por el mundo demuestra que el gozo espiritual sacado del pozo de la salvación no lo satisface. De ser así, no beberían de los charcos contaminados que antes solo utilizaban aquellos que no habían bebido de la copa de Cristo. Pregunto, ¿por qué los llamados cristianos abandonan el vino puro del gozo evangélico en favor del veneno adulterado que la ramera mundana les tiende sonriente en su cáliz de oro?
es porque el mensaje del Evangelio que antes brillaba en la palabra predicada y consolaba a los tristes ahora se ha vuelto rancio? ¿O porque el río del gozo espiritual que durante tantas generaciones ha corrido por las vidas de los cristianos sin mezclarse con los placeres contaminados del mundo ha acabado cayendo en ellos, perdiendo su naturaleza divina? No, el Evangelio sigue inmutable. El gozo que trae es tan refrescante y restaurador como siempre. Será hermoso mientras Dios y Cristo sean la vida, porque fluye y se alimenta de su corazón. El problema no está en la palabra, sino en aquellos que dicen aferrarse a ella. Los que insisten en que obedecen al Evangelio no son como los hombres y mujeres santos primitivos. El mundo se ha endurecido y las prioridades y sentimientos de los hombres se han enfriado. El paladar ya no es exigente, no prefiere aún el alimento celestial del Evangelio. El placer es tan vivo como siempre, pero los invitados se han endurecido por el constante contacto con el mundo. Se nos ha pervertido el juicio y corrompido los principios. No resulta sorprendente que nuestro gozo sea carnal. El error es una ramera que aleja el corazón de Cristo y de sus gozos espirituales. Una vez confundida la mente por el error, empieza a calumniar la verdad, envenenando el corazón con sentimientos carnales. Esta es la raíz de la miseria contemporánea. Satanás ha llevado a cabo astutamente su juego entre nosotros al convertir sus instrumentos en ángeles de luz, haciendo a los crédulos pensar que encontrarán mayor gracia y poder en esta luz artificial que en la revelación divina. Pero entonces les pone la zancadilla y, con una maniobra astuta de sus deseos carnales, los hace caer tanto como para aceptar los placeres mundanos por única y plena paga de sus promesas. Espero que la divulgación de esta trampa monstruosa del diablo te haga amar aún más el Evangelio y permanecer en sus brazos eternos toda la vida. Cristiano, bendice a Dios por las buenas noticias del Evangelio y no escuches sucedáneo alguno, a no ser que quieras dejar la verdad y asir una mentira empapada de veneno mortal. Ten cuidado, saca todo tu consuelo del pecho del Evangelio. Cuando alguien carnal quiere divertirse, no toma la Biblia ni corre a las promesas andando en tranquila meditación. Y ciertamente no le alegra pensar en Cristo sentado en el cielo. En su lugar, compra libros triviales que corroen el alma y busca compañeros de juerga para ayudarle a matar el tiempo y saciar su hambre inquieta con provisiones infernales. La clase de buena noticia que le interesa sale de la plaza, chismorreos, comerciales, lo que ganará con su ganado, cosechas o acciones y las novedades que puede comprar. Pregunto, ¿dónde está tu camino, cristiano? ¿A dónde te lleva el alma en busca del gozo? ¿Acudes a la palabra y lees lo que Cristo ha hecho por ti en la tierra y lo que hace por ti allá en el cielo? ¿Te llegas al trono de la gracia en busca de buenas noticias de aquel país lejano donde está todo tu tesoro y viven tus mejores amigos? ¿Estás atento a la siguiente promesa que la paz de Cristo susurra a tu corazón? De ser así, no llevas el nombre de balde. Eres un cristiano verdadero. Erasmo dijo que cuando un estudiante verdadero se cansa de estudiar, se refresca con más estudios, pero de un tema más fácil y placentero. De la misma manera, cuando el espíritu del verdadero creyente se fatiga de los ejercicios más recios del cristianismo, como son el ayuno y la oración, puede recuperarse en el festín del amor de Dios en Cristo, donde ve el agua convertida en vino y las lágrimas con las que el pecado ha bañado su rostro
se lavan con la sangre de Jesús. Cuando el temor hace tambalearse al cristiano, al reconocer la justicia de Dios y su juicio del pecado, la meditación de las dulces promesas le aviva. Encuentra sanidad en la misma palabra que le hirió. Donde tuvo pena, ahora recibe el gozo de Cristo.